¿cierto? Claro. Y yo recordé grabar. Uy. Entonces, esta noche, que es una noche muy, muy especial para nosotros desde Perú, para nosotros desde La Libertad, este nombre grandioso que nos ha dado este departamento, habría que volcarlo a la literatura también, pero no somos, no somos libres si no estamos siempre tratando de alcanzar esa libertad que muchas veces nos es oprimida, ¿no? Por falta de conocimiento, por falta de criterio, por todas las cosas que muchas veces nos oprimen, ¿no? Socialmente también. Y entonces, esta es una oportunidad para mirar más allá la literatura y encontrarnos de alguna manera eh, en estos cuestionamientos que vamos a tener siempre, ¿no? Muy buenas noches, bienvenida Karina, el espacio es tuyo. Y bueno, ahí los chicos, solamente para decirles que si tienen algo que preguntar, pueden alzar su manito y ahí yo le voy avisando a Karina y les va a dar un tiempo para que pregunten también o anotar sus preguntas para hacerlas al final. Van a poder conversar con ella y preguntarle. Mientras tanto, vamos a tener nuestros micrófonos apagados por si alguna bulla se filtra, ¿no? Los mantenemos apagados hasta que tengamos la oportunidad de conversar. Muchas gracias. Todo tuyo, Karina. No sé cómo. Quisiera dejar una sola ventanita para empezar. Y, y además para que no me moleste la diapositiva. Y lo que quería también decir que no voy a ver las manitos, entonces ahí Lu me va a ir ayudando, dándole un poco la mano a cada uno para poder de alguna forma darle, digamos, el pase a cada persona, porque en realidad no los voy a ver mucho para poder ir hablando sobre las diapositivas, ¿no? Sé, Lu, si puedes dejarme en ese cuadradito solo a mí y los demás lo intenté, pero Yo no. aquí en la pantalla yo te tengo solo a ti, pero de repente ahí en tu computadora apareces con más personas, pero tienes que verlo en tu computadora ya. Ah, ya, pero no importa. Dejemos así Mira, nomás. yo te aviso, en la parte donde sales tú, donde están las demás personas, justo en la barrita de arriba, Ujú. hay una sola rayita, un cuadradito, dos cuadraditos juntos y varios. Tienes que Ujú. darle donde hay un solo cuadradito. Sí, ya lo di, o sea, ahí elimino a todos. Y acá quedas tú. Ahí te aparecen, ¿no? No, no aparece, pero bueno, no importa. Empecemos nomás. Lo importante es que ahí me estén viendo y le vamos dando la palabra a las personas que están también, que quieran, Preguntando. Sí. claro, de alguna manera dialogar y todo, porque ahí yo no las voy a ver. Bueno, buenas noches. Para mí es súper importante hacer este taller porque hace tiempo yo tenía ganas de ir desarrollando ¿cómo se llama? Un concepto que tenía que ver con este pensar al revés, ¿no? Con este pensar al revés. Aquí me voy. Con este pensar al revés, que significa un concepto de Marta Traba, de la crítica de arte y también eh, novelista, cuentista, poeta argentino-colombiana, que siempre ha ido desarrollando, digamos, este tema de la otra trama, digamos, mirar las cosas desde otra manera. Y, y en realidad me parece súper interesante el poder hacer un diagnóstico de la poesía en este momento y poder ir de alguna forma, poder ir conversando sobre esto. Bueno, no sé ahí, Lu, a ver si me ayuda, si de repente cuando termine la diapositiva podemos ir conversando, ¿ya? Porque eso sí me parece importante, o a lo mejor solamente ver el tema del ruido y sacar el mute, eso puede ser.
Bueno, voy a partir. Estoy acostumbrada a hacer las clases, entonces me gusta verlos y me gusta interactuar en realidad, porque es como así como no hablarle a nadie. Pero bueno, el diagnóstico de la poesía ha sido una complicación para mí, una gran complicación, porque en el fondo nosotros asistimos a un relato, digamos, construido por internet, y lo que yo he sentido a través de este tiempo es que es muy difícil poder establecer ciertos criterios de definición de la poética, eh, como nosotros creemos acá en el grupo y en Plexo América, se tiene que ir sacando adelante, sino que tenemos un relato construido desde internet. Por eso establecí un diagnóstico y también establezco una propuesta. Entonces, en ese sentido, lo que me parece más importante es que, ¿qué es lo que nosotros vemos en este diagnóstico? Que creo que parece que a través de las redes no se ha hecho en este último tiempo, no se ha pensado mucho. Entonces yo empecé a investigar este relato construido desde internet, y con lo que yo me encontré es que hay un horizonte de expectativa de un lector del siglo XVIII, es decir, que es un lector antiguo, ¿no? Que de alguna manera todavía piensa que el autor está como por ahí arriba o es un genio, y que el lector busca la intención del autor y también intenta identificarse con este autor, ¿no? Y bueno, ante eso nosotros veíamos que necesitábamos un lector del siglo XXI, un lector activo, crítico. Este lector también es una especie de lector romántico, que une la obra o el texto, ¿no? Inclusive la obra de arte en general, la obra de teatro, la novela, lo que sea de la creación cultural, con el autor y a la vez con el lector. Entonces nosotros, o lo que nosotros estamos viendo, digamos, acá como red digamos, de creadores culturales, gestores, editores, es una especie de narcisismo, de egocentrismo en el ambiente, sobre todo a través de las redes por internet, en donde no se separa al autor del público o al autor del lector. Entonces, este relato construido por internet, Lu, ¿está por ahí? Lu, Sí, aquí estoy, Cari. ¿puedes dar Dime. porque acá sí me importa, porque quiero sacar, o sea, quiero hablar de cada diapositiva y en realidad es como un mundo, entonces ahora sí es importante que podemos liberar el audio para ver si hay algunas preguntas. Entonces, Ah, ok. claro, el relato, o sea, vuelvo a conversar un poco. El relato construido desde Internet, de acuerdo a la investigación que nosotros hemos hecho a través de 10, 12 años, que realmente se ha desplegado también el Internet y no ha cruzado por toda la vida, es que hay una especie de unión entre la obra y el lector, o la obra y el público, y de hecho se aumenta la participación, obviamente desde el 60 en adelante, pero ahora está todo en función del me gusta, obviamente, del like, etcétera, de esa intervención mínima, ¿no? Sobre el texto, y lo que se genera entonces es un relato construido por internet en donde pone en jaque, ¿no? Todo lo que de alguna manera, por lo menos nosotros fuimos a estudiar a la universidad, o cada uno de nosotros aprendió en una escuela de bellas artes, o de una manera autodidacta, leyendo poesía, porque no pasa solamente por la academia, sino que pasa porque en el fondo ya no hay una crisis de la mediación. Entonces, no se legitima al intelectual, no se legitima esa intelectualidad, aunque sea barrial, no se la legitima, se la deslegitima, se vacía de alguna manera el texto o la obra de esta especie de humanidad. Entonces, ahí Claudio parece que tiene una pregunta. Claudia, ¿puedes abrir tu audio y preguntar?
Hola, ¿qué tal? Sí, ahora que Karina mencionaba sobre la interacción del lector con lo que se publica en las redes sociales es diferente. ¿Hay una diferencia entre los lectores, por ejemplo, de Twitter y los lectores de Facebook e Instagram? ¿O la interacción es también muy similar? O sea, yo creo que el Twitter está como más relacionado con ciertas noticias o con los debates. Casi todos tenemos Twitter como para interactuar en temas sociales. Yo creo que por lo que revisé, la poesía principalmente está llegando a través de Instagram y está llegando también a través de unos, digamos, poemas que son posit, ¿no? De pequeñas viñetas que yo también voy a mostrar. Pero ¿en qué es lo que tendrían de similar? Yo creo, bueno, los chiquititos, los caracteres, la cantidad de caracteres que uno puede usar, la inmediatez, porque son como de varios lados que llega inmediatamente la creación cultural. Obviamente el Instagram tiene un componente mucho más gráfico, más visual, ¿no? Fotográfico, y más de selfie, ¿no? También de instantánea de la vida. Entonces eso también de alguna manera va, digamos, contribuyendo en cierta medida a establecer este relato por internet. Y yo veo más que nada el Twitter relacionado más con el tema de debate y ciertas noticias distinto al Instagram, que es lo que más me preocupa también de este relato que se va construyendo y en el que estamos todos metidos, porque no hay una reflexión sobre ese tipo de poética. Entonces, por ejemplo, la unión de identificación, o sea, por lo que se lee, la identificación en relación al texto es muy alta y en realidad, más que poesía, lo que hay es una reflexión mínima, digamos, una cierta opinión, ¿no? Una cierta anécdota. Con muy poco valor poético. Y por ejemplo, ahora les quería mostrar. Igual sería bueno que se mantuviera la... Ay, Rodrigo, no puedo... Ahí está. Que se mantuviera, ¿qué, Sí, Cari? Ahí sí, está. sí, ahí está. Aquí está. Sí, voy a mantenerlo así nomás porque así los veo y me inspiro más. Eh, acá lo que yo encontré es una definición escolar de la poesía, es decir, hay una composición literaria que se concibe como una expresión artística de la belleza, como cuando yo lo busco en los diccionarios. Por medio de la palabra se busca esta composición que es bella, y en especial aquella que está sujeta a la medida y a la cadencia del verso, o sea, sigue el tema de la métrica, ¿no? Recitar una poesía, declamar, ¿no? Entonces sigue esta función como una manifestación, esta poesía como una manifestación de la belleza que intenta comunicar principalmente sentimientos o, digamos, unida a una intimidad psicológica. Por ejemplo, acá podemos ver una definición dada por Salva Soler, que es un islamista, no sé cómo señalarlo, ¿no? Dice que él explica, dice que como la poesía, si es algo bello, puede ser aburrido, entonces que no está transmitiendo nada, no está llegando, entonces nos educaron mal, y en el fondo entonces el sistema estaría equivocado en cómo la entregó. Y entonces el slam surge como teatralizando esa poesía, entregándola de una manera entretenida, ¿no? Este era el mismo problema que nosotros teníamos a los profesores, que en algún momento el sistema le pidió a los profesores que fueran entretenidos, ¿no? Que mantuvieran a los alumnos de alguna manera eh, activos, entretenidos, metidos en la clase, ¿no? Lo que se llamó como un aprendizaje también como de impacto más significativo. Y entonces ellos señalan que la poesía ha sido mal enseñada porque se enseña como algo mental y no emocional. Entonces el slam establecería lo emocional versus al tema de lo mental, ¿no? Entonces, de alguna manera, los festivales, las lecturas de poesía, ¿no? Cambiarían esta nueva visión de la poesía porque la volverían más atractiva
y entonces las personas serían parte de esta poética, ¿no? Ese es el argumento, porque lo importante es poder establecer los argumentos en donde están las distintas figuras, donde nos está llegando, cómo nos está llegando la poesía, para poder establecer cuáles va a ser nuestra posición al respecto, ¿no? Entonces estamos como haciendo un diagnóstico de este relato que se ha impuesto en las redes, se nos ha impuesto a través de las redes, cómo se nos impone este relato mediático, ¿no? Virtual, y en donde entonces me llega poesía de todas partes, ¿no? Y yo de alguna manera, sobre todo la gente más joven, está sometida sistemáticamente, porque está comprobado que antes de nosotros hacer cualquier cosa en la mañana, nosotros, creo que el 80%, estaba escuchando recién un psicólogo, de las personas van a una aplicación del celular. Eso es lo primero que hacen. Entonces esa visión tan virtualizada, ¿no? De los vínculos, de la relación con los otros, está influyendo realmente también cómo me está llegando, qué tipo de texto también me está llegando y de qué manera me está llegando el texto. Aquí yo tengo, por ejemplo, una poesía de Posit. Esta es una poesía de Posit que, por ejemplo, una de las poesías dice: a mí no me pasa nada, a mí me pasas tú, ¿no? Esto inmediatamente conecta por ellos mismos, ¿no? Esta poesía de Posit, que es en el fondo, es literalmente de Posit, lo escriben en esas cositas amarillas, conecta con un público joven, alfabetizado digitalmente y femenino, principalmente. Por lo tanto, ahí tenemos tres características de este público a la que le está llegando este tipo de textos. Entonces uno inmediatamente cuando dice a mí no me pasa nada, a mí me pasas tú, inmediatamente uno también lo conecta con toda la poesía romántica, cuando se habla sobre qué es poesía, poesía eres tú, ¿no? Él de alguna manera lo da vuelta, ¿no? Y lo vuelve más cotidiano. Entonces llegan a cualquier parte del mundo, por ellos mismos establecido entre 16 y 35 años. Entonces es una poesía en movimiento por los grados de conexión. O sea, entra por todas partes rápidamente y va llegando esta poesía de Posit rápido, porque además el sistema es muy líquido, estamos en una posmodernidad, ¿no? Y es muy líquido y muy efímero, ¿no? Entonces esto también está afectando el concepto que yo tengo de la cultura, o cómo yo veo la cultura, afecta inmediatamente las creaciones culturales, y también nosotros lo podemos ver en el arte contemporáneo, cómo de alguna manera se ha, digamos, desarrollado la instalación, el videoarte, ¿no? La performance, porque también responden a esta sociedad altamente tecnificada de consumo, ¿no? Y otra poesía de Posit es sumar, si no es a tu lado, siempre resta, ¿no? Y otro es, ¿y ahora qué? Ahora nosotros, que es de Redri, ¿no? Todo esto de Posit es de un tipo, ¿no? Redri. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué podríamos tener acá en esta poesía de Posit? ¿Lu? Aquí estoy. ¿Puedes abrir los audios? Sí, están abiertos, están Ya. habilitados. Puedes, Ya están habilitados. sí, puedes preguntarles tú si quieres Sí, directamente. sí, le estaba preguntando sobre qué es lo que veían aquí en este inicio digamos, de diagnóstico un poco de este sistema, o cómo nos está llegando la poesía en este momento. Bueno, yo creo que está siendo bastante breve, ¿no? Me parece que es también por esto de la inmediatez que se tiene en las redes sociales, y creo que la brevedad logra que se alcance como más público, ¿no? Ahora ya es solamente una frase,
Y sin embargo, también me parecía interesante esto, ¿no? De que decías que a mí no me pasa nada, a mí me pasas tú, y cómo le sacaba la vuelta al otro, o cómo estaba tomado como referencia de otro poema, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay una lectura de repente de poemas más grandes, con mayor contenido, ¿no? Y sin embargo ahora es como que se condensa, se hace como más... Claro, claro, uno lo podría tomar como que el poeta leyó el romanticismo, pero Ujú. no ha leído la poesía contemporánea, digamos, necesariamente, sino que lo que está leyendo es justamente lo que estamos señalando, es decir, su gran referente es el siglo XVIII, el romanticismo, es decir, ya está atrasado en 2 siglos. Para hacer una poesía contemporánea del siglo XXI, con un cabro de 35 años, por ejemplo, ¿no? Como que tiene le estamos pidiendo bastante poco. Y lo otro es que a mí no me pasa nada, a mí me pasas tú, ¿es o no es poético? Sumar, si no es a tu lado, siempre resta, ¿es o no es poético? Ahora qué, ahora nosotros. ¿Dónde están los recursos poéticos de toda la tradición e inclusive de la ruptura de esa tradición? Entonces, Eh, ahí está, perdóname Karina, sí, Claudia te ha mandado un mensaje ¿ya? en comentario donde dice, es un formato muy limitado, se encuadra. Y también levantó la mano a Luke, que creo que quería decir algo. Ujú. Y luego puede ir, después de Anne-Luc, si es que ya no levanta la mano, puede ir Marce Lorena y luego María Herrera. Sí, sí, que hablen nomás. Escucho. Marce, ¿quieres decir algo? Puedes abrir tu micrófono. Hola, sí, buenas noches. Am, es que creo que en parte el hecho de que sea un poema tan corto, no, si es que se puede considerar un poema, creo que sí, podría, o bueno, creo que en realidad tiene que ver con el hecho de que, perdón por el ruido, con el hecho de que ahora las redes sociales también son una especie de vitrina, ¿no? Entonces, o sea, es una pregunta y una reflexión al mismo tiempo, ¿no? Porque hay muchas personas que están viendo a las redes sociales como una forma de poder mostrar su escritura, ¿no? Entonces, esto no hace necesariamente que tengan una formación o que no consideren necesario el tener una formación y sin embargo, puede que sus escritos sí sean interesantes, no sean emotivos, sí puedan estremecer a quien los lee, ¿no? Y el hecho de que sean tan cortos también puede ser como un efecto de que esas personas publican en Twitter que tiene un número reducido de caracteres o por la misma inmediatez, o sea, ahora es como que tienes que impactar a la persona entre esos 5 segundos, si no, no te sigue leyendo. Entonces, puede ser como que el efecto de esto, ¿no? Y la pregunta también iba más hacia eso, ¿no? O sea, eh, realmente se debería de aceptar que ahora los escritos sean reducidos y a la misma vez el hecho de quizás invalidarlos, ¿no? Porque quizás no tenga una estructura poética de forma técnica, pero sin embargo sí conmueve a quien lo lee, ¿no? Entonces es como que hasta dónde sí se puede considerar que sí es poesía y hasta dónde no, ya no se consideraría poesía, ¿no? Claro, mira, esa es la gran pregunta. Una de las cosas más importantes de la cultura es que no puedo partir invalidando las cosas, sino que tengo que pensarlas, tengo que hacerlas conscientes, en el sentido de que estamos estableciendo un diagnóstico de cómo funcionan. Por ejemplo, tú dijiste efecto. Esto es de efecto, es de golpe. Es, te preguntaste tú o sacaste por conclusión lo emotivo, es decir, volvemos a las emociones, ¿no? Como dicen ahí, la persona del slam dice que
no quieren una poesía mental, sino que una poesía emotiva. Es decir, nosotros estamos tomando conciencia de lo que ellos mismos están diciendo o de los mismos que están construyendo esta poesía de Posit. Para ir pensando o viendo si esto es o no poesía o cuál es el límite de una poesía, porque por ejemplo, quizás si pienso en el haiku, por ejemplo, bien construido, bien hecho y no como un efecto o como una impostura, también es cortito y sin embargo puede tener una calidad poética, ¿no? Porque responde también a una cultura oriental, etc. Entonces, el tema es el siguiente, que es importante entender cómo están funcionando las creaciones culturales y sobre todo la poesía, porque es la única forma, al poder entender cómo funciona esto, de yo poder tomar una posición. Una posición que también va a estar en reforma y en cambio y dinámica a través del tiempo, no está completamente acabada. Pero sí me parece súper interesante ir investigando lo que ellos mismos señalan, estableciendo ciertas cosas, como por ejemplo, cuando tú hablas, y la Lu también lo dice, ¿no? Lo corto que es, lo emotivo, pero algo súper importante también tú señalaste, lo efectivo. Es decir, esto es un producto mediático efectivo, como lo fue la televisión, como lo fue en algún momento el mismo Internet, ¿no? Es efectivo. ¿Por qué? Porque se está conectando con las emociones de los 16 hasta los 35 años más o menos, ¿no? Con un sector generacional fuerte, en donde tú también dijiste, no necesariamente ellos quieren formación académica o calidad en la poesía, sino que quieren expresarse. Es como estar en vitrina. Justamente, esta es la casa de vidrio, ¿no? Este es el mundo de la selfie. Entonces, se muestra en vitrina, se expresan los sentimientos como para sentirse más acompañada o para poder decir, identificarse y decir, chuta, esto mismo le está pasando a Elvira Sastre, esto mismo le está pasando a ciertos poetas que están construyendo su poética en estas redes. Entonces, esa identificación es una de las formas más fuertes de la creación cultural. De hecho, nuestras mamás veían teleseries, o nosotras, porque puede que nosotros consideremos las teleseries como algo negativo, o malo, quizás uno no lo puede defender, sin embargo es altamente adictivo. Y seguimos viendo teleseries, ¿no? En cada vez menor proporciones, ¿no? Pero ahora vemos Netflix y las series, pero es una droga, terriblemente adictivo. Pareciera que toda una generación está en una vitrina, quiere ser comprendido y también quiere expresar. La blanca. Y la poesía se transforma en esa forma de expresión. Entonces, no estoy defendiéndolo, estoy tratando de entenderlo para poder después de construirlo. La única manera es poder entender el mecanismo, ¿no? Porque es como yo puedo ir en contra del reggaetón, por ejemplo, y no entender cómo está funcionando o está expresando una parte, los sentimientos de una generación. Lo que tengo que hacer con el producto cultural mediático es tratarlo como un producto cultural mediático, pues. Ver todo lo que tuviste, el efecto, el hecho que sea cortito y que tenga un impacto, ¿no? El hecho que no hay formación académica o no hay necesariamente una formación detrás como poesía, no se siente la necesidad de leer poesía, o sea, es como un primer tigre, esa niña es como esa joven, principalmente mujeres a todo esto, ¿no? Como lo mismo que ven el tarot, lo mismo las mismas mujeres que son captadas por ciertas sectas, por ejemplo, eso está comprobado, o sea, las mujeres nuevamente ahí como un rebaño, ¿no? Captan rápidamente a un cierto sector de la población también vulnerable en términos de expresión de sentimientos, que necesita expresar los sentimientos y necesita también leerlos en el otro. Y como justamente está lo que yo recién señalaba, una unión entre el texto, el lector y también la obra, se junta todo, el lector le pide por identificación, ¿no? Que el autor me cuente a mí sus sentimientos y así compensa la alta soledad y bueno, con toda la pandemia y sobre todo en esta sociedad estenificada,
con, digamos, que estamos todos pasando. Entonces, es una demanda. Es una demanda de, y esto es una oferta. Y lo que tengo que ver yo, antes de poder establecer una deconstrucción de esto, es ver bien y pensar bien, estar consciente de cómo funciona, ¿no? Cómo funciona. Y darme cuenta que es efectivo. Es decir, si yo tengo los fake news, nuevamente, es porque es efectivo el fake news. Así se ganan las campañas, principalmente, así salió Trump, Bolsonaro, así ganó el rechazo en Chile, por los fake news. Yo tengo que saber cómo funcionan las cosas, más o menos, en una aproximación, para después deconstruirlas. Entonces, estamos tratando de caminar como ellos caminan, para poder después establecer, yo les voy a dar mi posición frente a las cosas, ya se deduce un poco, pero me parece súper interesante señalar algo que también tú decías, para mí esto no es poesía, a mí no me pasa nada, a mí me pasas tú, no es poesía. Ese es el grave problema para mí, ¿no? Con la formación de varios años y todo. Si yo digo sumar, si no es a tu lado siempre resta, eso podría estar en cualquier otro texto, ¿no? En una anécdota, en una conversación prosaica que yo le cuento a mi amiga, ¿no? Entonces faltan muchos recursos, no es solamente de lo limitado, porque piensen, por ejemplo, ahora hay amigos guatemaltecos acá, ¿no? Que son también mis estudiantes en un curso de teoría literaria, tienen a Monterroso ahí una sola línea y es un cuento. Y resulta que ahí hay todo un mundo, no es lo corto, no es lo mínimo, sino que la inconsistencia de eso tan cortito, ¿no? Donde no hay recursos poéticos en eso mínimo. Yo puedo armar un mundo en una línea, pero para armar un mundo en una línea para sintetizar, obviamente también me tengo que preparar, ¿no? También tengo que haber tenido varias lecturas. Y claro, si yo quiero expresar mis sentimientos, me junto con una amiga y escribo cualquier cosa en distintos lados, ahí yo no necesito formación, no necesito, para expresar la anécdota de lo que me pasa en mi vida, yo no necesito cualificarme. Ahora, no estoy hablando solamente de la academia, estoy hablando del autodidacta. Hay autodidactas que leen mucho más poesía que incluso uno que ha pasado por distintas cosas, etcétera, ¿no? Tiene un magíster, un doctorado, lo que sea. Hay gente que lee mucha poesía y te puede dar cátedra de eso, por eso siempre decimos, le debemos muchas cosas a los autodidactas también. Cuando no había universidad, existía ya el teatro. Entonces, tenemos esta poesía de poesía. Y tenemos también me cuesta pasar, ay. Una poesía también que se llama positiva. Ustedes también lo van a encontrar en las redes, que responde a una psicología positiva. Bueno, es interesante ver cómo también se está llevando adelante tanto la expresión de sentimientos como la angustia, lo negativo, ¿no? Pero por otro lado también hay una poesía positiva, en el sentido de por ejemplo, estas mariposas que señala siempre viene algo mejor, con menos problemas y más amor, ¿no? Y esto respondería a un espíritu positivo. Otra viñeta dice, claro que te va a costar mucho trabajo tener todo lo que quieres, vas a tener que levantarte a las 5 de la mañana a diario, vas a alejarte de las personas que quieres, vas a sacrificar mucho, pero al final la recompensa será muy grande. Así que ánimo, cada vez te falta menos. Nuevamente esto, como ustedes pueden ver, y decía poesía positiva, nuevamente refuerza esto de apuntalar al ser humano casi como un libro de autoayuda, casi como un psicólogo de internet, ¿no? Un cierto una pseudo psicología por internet. ¿Cómo yo apuntalo a esta generación de 16 a 35 años, ¿no? Más o menos, que es lo que estábamos hablando? ¿Cómo yo de alguna manera la refuerzo, ¿no? Entonces, ya veíamos ya que en cierto sentido había una angustia, había una crítica a través, digamos, de cierta poesía como más oscura, por decirlo así, que también lo vamos a ver, pero también está esta otra parte, y que responde a una psicología positiva, es decir, casi como un deber de estar feliz. Eso también, los psicólogos también ellos mismos, ¿no? Han entrado a criticar esta visión, casi una imposición
de felicidad. Recuerden lo que pasó con Coca-Cola, ¿no? Todo este mundo, ¿no? De vender la felicidad a través de sus promociones. Esta imposición, como de alguna manera ciertos psicólogos ya han empezado a señalar que justamente eso, la imposición de la felicidad, es lo que me puede hacer más infeliz, ¿no? Porque de alguna manera esta psicología positiva que existe, ¿no? Me dice que yo puedo decretar la realidad, es decir, yo puedo de alguna manera alterar la realidad si yo quiero, todo va a depender de mí, de mi estado de ánimo, cómo yo me levante, cómo yo enfrente, todo va a depender de mi actitud, ¿no? Y cómo esta psicología positiva, que para algunos es bastante dudosa en cierto sentido, y también nos afecta y obviamente nos hace también infelices, porque al final la felicidad no es un estado permanente, ¿no? Todos sabemos que es una aproximación, una situación de bienestar que también se termina, no es un estado permanente. Entonces construir algo que no existe, que es falso, también viene muy bien con este sistema cultural que estamos viviendo, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, también les puse la otra parte, ¿no? Tanto en lo oscuro como en lo positivo, yo tengo que ir viendo por qué canales la poesía cómo se está construyendo este relato telemático, virtual, ¿no? Ay, hasta que pase. Ahí. También está la poesía para superar traumas. En toda esta línea es muy consecuente. ¿Por qué? Porque en el fondo nuevamente la creación cultural como una expresión de sentimiento está unida a esta superación de traumas. Y aquí tengo a la famosa Rupi Kaur, que es, digamos, una chica que es norteamericana, pero de ascendencia también hindú, que sacó una foto, subió una foto donde ella está menstruando. Entonces se ve, digamos, su pantalón, digamos, con menstruación, manchado con menstruación, y también se ve una gota en su sábana. Con esa foto, nuevamente en esta perspectiva también de la que hablábamos, que tiene que ver con la vitrina, ¿no? En este estar en vitrina, con esta foto ella salta a ser famosa. Y ella saca un libro que se llama Milk and Honey, ¿no? Y en el fondo, con este libro, también con sus dibujos, es decir, la poeta expresa también sus sentimientos, a veces 2 líneas, y eso, lo corto, lo mínimo, es mirado como algo positivo, claro, porque estamos en una sociedad, como veíamos, muy inmediatista. Entonces, queda la página en blanco y ella también ahí pone sus dibujos. Y miren el texto, dice: en apariencia no es elegante por mi parte mencionar mi regla en público, porque la biología de mi cuerpo hoy en día es demasiado real. Está mejor vender qué hay entre las piernas de una mujer que mencionar su funcionamiento interno. El uso lúdico de este cuerpo se ve como algo bonito, mientras que su naturaleza se ve como algo feo. Entonces, toda esa producción de la menstruación la vuelve feminista. Y entonces se relaciona, ¿no? Queda relacionada esta chica con la causa feminista, y la anécdota, ¿no? De su menstruación se vuelve que provocador, en el sentido de que en el fondo es así como ella dice, ¿no? La mujer está objetivada por todos lados y eso no nos causa no nos interpela. Sin embargo, si vemos la menstruación, ahí lo consideramos terrible, etcétera, ¿no? Sin embargo, la unión entre el texto o lo que a ella le está pasando y esta menstruación, y al contarlo, ¿no? Y al volverlo poético, porque ella señala, ¿no? Que lo está, digamos, lo está sacando en un libro de poesía que acaba de traducir, o sea, hace unos años tradujo Elvira Sastre. O sea, eh, las productoras por internet, ¿no? Principales son españolas, ¿no? Y norteamericanas. Y hay que ir viendo también la relación, porque van a surgir, así como el slam, ¿no? Y también digamos, esta construcción chiquita de anécdota, o así, ¿no?
de causa feminista, van a surgir en todos lados, ¿no? Porque son los relatos dominantes en los movimientos grandes del feminismo, ¿no? Lo que se llama la tercera, cuarta ola, etc. Obviamente estos textos van como un efecto a calar en chicas más jóvenes, ¿no? Entonces, aquí puse yo una historia de amor, de desamor, convencional, una menstruación, una violación, ella cuenta que fue violada cuando chica, ¿no? Entonces también está la construcción de este personaje que es Rupi Kaur, ¿no? También se transforma en un efecto, también se vende, es un producto, ¿no? Todo se supera con la escritura. Y yo le puse un signo de interrogación. Es decir, en este momento, este tipo de texto está haciendo como lo que fue el libro de autoayuda, que era lo que se llama el psicólogo como de cuneta, ¿no? Está ayudando a reforzar, entre comillas, a acompañar una cierta generación, que también, como lo hablábamos en delante, está escribiendo directamente en las redes. Las imágenes son de Lenin Vázquez algunas, y bueno, puse algunas que hemos ido trabajando en los libros que estamos sacando. Bueno, esta es mi posición, para que vamos dialogando. Yo pienso que todo este relato que he hecho hasta aquí, y que obviamente hay que ir enriqueciendo con el tiempo, y amerita también, bueno, ya hay bastantes tesis, bastantes artículos también, de crítica, han surgido bastantes críticas, sobre todo Elvira Sastre, a la española, y Rupi Kaur también ya de alguna manera, lentamente, pero ya empieza a surgir una resistencia a ciertas cosas, y creo que, bueno, yo también me siento parte de esa situación, y acá yo creo que gran parte del grupo. Entonces, ¿por qué yo pienso que este relato es falso? Primero porque la poesía rompe con la lectura de identificación. La más básica de las causas de lectura, eso ya se señalaron en el Quijote, es la identificación. Es como cuando yo veía una teleserie y me quería identificar con la niña de la película y los hombres con el niño de la película, ¿no? No se lee por identificación. Si uno quiere salirse, en realidad eso tiene que ver mucho con los niños, ¿no? Y con visiones muy inmaduras de lo que es la lectura. En realidad, cuando yo me voy alejando de esa inmadurez como lectora, ¿no? Yo me voy, digamos, buscando otras cosas que no es identificarme con cierto personaje. Al revés, muchas veces encuentro ahí cuestiones muy antagónicas que me interpelan, que me hacen cambiar, que me transforman, ¿no? Por eso que la lectura es una pasión, ¿no? Y nos dedicamos nosotros a esto por pasión realmente. No es un nicho, no es un negocio, no es una visión utilitarista de las cosas, por eso que también tiene esta cosa humanista, de generosidad también, pero sabemos que en realidad cuando alguien lee y se está buscando ahí, es porque justamente no ha saltado a otros niveles de lectura, que es, ya lo se señaló en un discurso en el Quijote, es también desarrollar el pensamiento, también ir buscando cosas que son muy distintas a mí y que me pueden transformar. Es decir, yo voy buscando también no el reflejo de lo que me pasa a mí, sino que justamente cuando yo leo, estoy condensando, ¿no?, gran parte de las cosas que yo nunca voy a vivir, que nunca voy a hacer, que realmente a lo mejor no tengo ninguna posibilidad de viaje, de ser ese, por ejemplo, sindicalista del Neptuno de una mina en la ciudadela de Cronin. Muchas veces no tengo ninguna posibilidad de ser eso, y estoy quizás lejos de eso. Sin embargo, hay algo humano que me une a ese personaje, y eso lo entendieron muy bien los rusos en el siglo XIX con la construcción de la psicología del personaje.
Entonces, y la crítica literaria, obviamente. Entonces, la persona que lee por identificación está como a los 12 años tratando de buscarse en un libro, ¿no? En donde justamente lo que tiene que hacer es, y lo que más te transforma de la lectura y lo que más te gusta, es justamente muchas cosas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y entonces me preocupa esa identificación. Me preocupa porque además tiene que ver con la teoría del reflejo, ¿no? Con esta cosa de que la realidad, o sea, la obra de arte, la que sea, la creación cultural, tiene que responder a la realidad. Y eso tampoco es así. Entonces, esa teoría del reflejo ya está superada. Entonces, este reflejo que yo encuentro, ¿no? De puras emociones en Internet, puro ida y vuelta de emociones, de expresión de sentimientos, esta vitrina constante, es lo que me genera a mí un vaciamiento del sujeto, una falta de condensación y en el fondo, una identificación total, una homogenización. Es como entrar a Falabella, por ejemplo, una tienda grande, y en donde todo el mundo se viste igual, casi con lo mismo. Es la homogenización, es de alguna manera el rebaño. No hay distinción ahí, porque si entramos a estos grandes malls, la ropa va a ser prácticamente la misma, con algunas variaciones. Y entonces nosotros podemos andar en las calles de Santiago, de cualquier lado, ¿no? Y ver esa uniformidad. Y eso es fascista, ¿no? Si yo encuentro pura expresión de sentimientos y todo, yo de alguna manera, de alguna forma, yo estoy renunciando a lo democrático que implica, o al pluralismo que debería implicar la cultura. Y eso es lo que por lo menos a mí me preocupa. Se lee entonces para desarrollar el pensamiento, se escribe como una forma de autoconocimiento y de conocimiento del mundo. Se lee para pensar el mundo y pensarse uno mismo. No se lee para mejorarse o salvarse, ni se escribe como terapia. La poesía no se juzga con criterios morales, ¿no? Y aquí es muy interesante lo que dice Watanabe, ahora que también hay, que digamos esto está en el contexto de las poetas inéditas, este taller de las poetas inéditas de la libertad, y en relación también a la Alianza Francesa de Trujillo. Y entonces hay algunas personas que son peruanas. Watanabe señala ahí que él le escribe un poema a su madre, ¿no? A los 75 años, y que justamente ese poema es lo que lo deja más nervioso, ¿no? Porque ahí nosotros tenemos una acusación directa, él la llama la reina madre, ¿no? La peor de las dolencias al final, yo siempre digo la madre la peor de todas, ¿no? Es lo peor de todo, ¿no? Es bella y terrible, ¿no? Tiene las dos cosas. Él lo conversa ahí, y al leer ese poema él queda nervioso, es decir, lo mismo digo yo en mis textos, quedo muchas veces cuando yo leo, como el poeta de alguna manera es como el suicida, no tiene consideraciones familiares, no hay consideraciones familiares. Muchas veces siento la necesidad de escribir, y hay una denuncia ahí a mi madre o a mi padre, ¿no? O a mi familia, y después de eso quedo listo para que me hagan terapia, quedo listo para una sesión terapéutica. Me enferma el poema, porque de alguna manera uno se siente mal moralmente, pero el texto es bueno. ¿Me entienden? Entonces, esto no es simple, al revés. Muchas veces me molesta esa facilidad, ¿no?, de las redes para poder tirar la presión de sentimiento, porque muchas veces para los que nos dedicamos a esto todo el tiempo, y para gente que realmente dio su vida por la poesía, construyó una buena poesía, se enfrentó a sus monstruos, tuvo que entrar a su interioridad y en el fondo enfrentarse a esos monstruos. Y esos monstruos a veces salen en 2 o 3 versos, pero a veces salen también en varias páginas, eso uno no lo mide, ¿no? No hay cálculo ahí.
y justamente te deja tan oscuro todo, ¿no? Tan oscuro todo, sin embargo es una necesidad, ¿no? De conocimiento y autoconocimiento. Entonces, es un espesor. No es, esto no es fácil, es un juego serio, ¿no? Porque ellos, el sistema me está hablando siempre de lo lúdico. Sí, yo digo, sí, es un juego, pero es un juego serio. O sea, aquí muchos se mataron por esto, muchos, es tan loco esto que, que la poesía no te salva, es tan terrible y es tan contable que muchos de ellos se suicidaron. La misma Silvia Plath, que lo vamos a ver, estamos llenos en ese sentido, ¿no? Entonces, no se trata de hacer una apología, sino que estamos también tratando de ver qué pasó con los poetas que se han dedicado toda la vida a esto. Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, frente a todo este diagnóstico que estamos haciendo, yo tenía la idea de poder generar algunas lecturas que para mí son importantes, que es la vanguardia y la neovanguardia. Es decir, más que la escuela, ¿no? Me parece la creatividad, lo experimental, el espesor, ¿no? El poder nosotros ir construyendo nuestra poética, ¿no? Una poética en sentido amplio, que yo lo puedo encontrar en un ensayo, lo puedo encontrar en una exposición de pintura, también lo puedo encontrar en otra persona, ¿no? Pero que de alguna manera, si yo quiero construir textos poéticos, tendré que escuchar un poco lo primero que es Huidobro, por ejemplo, y todas las vanguardias latinoamericanas, dice algo así: los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. Huye del sublime externo, si no quieres morir aplastado por el viento. Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Ya, y ya, eso es. Si ustedes ven, cuando uno lee un poema, es como una pompa de jabón, como lo de Serrat. Queda en el aire un tiempo otro, un destiempo, un tiempo suspendido. Y a mí, en realidad, no me genera nada esa poesía o mucha de esa poesía que me está llegando por internet. No logro esa pompa de jabón y que realmente me quede suspendido como un tiempo otro. No rompe el tiempo para poder construir otro tiempo. Y eso a mí me dice que no es poesía. Porque en el fondo yo siento que al leer, por ejemplo, a Huidobro ahora, queda un destiempo, queda una suspensión, ¿no? Y es prácticamente como que es un ritual, porque como que cada uno estamos llamados, convocados a hacer una pausa, porque se rompe el tiempo lineal, cronológico, que yo estoy intentando explicarles algo a ustedes, ¿no? Y ustedes me están escuchando, esa alerta que hay en la escucha de la que hablan algunos, se rompe porque esto no es para entender. Yo cuando leo poesía no es para entender, porque la poesía no tiene nada que ver con los grados de comprensión del mundo. Es más allá de la palabra, por eso que la metáfora es eso, más allá de la palabra. Por eso se usan todos los recursos líricos y mucho más, porque es más allá de la palabra lo que se señala. Entonces, hay muchas cosas que yo comprendo, entre comillas, con mi racionalidad, pero hay otras cosas que no, porque es un enigma. Y eso es la poesía, un enigma. Por eso que no tiene nada que ver, por decir así, con lenguaje informativo, con lenguajes altamente formalizados como las matemáticas, como no tiene nada que ver con anécdotas, no tiene nada que ver con eso, porque en el fondo es un enigma. Hay una parte que yo veo en las palabras dicen, ¿no? No es solamente sentimiento lo que me está trasladando Huidobro ahí, me está trasladando una poética, me está trasladando un pensamiento. Una parte la veo y la otra parte no. ¿Y qué es lo que tengo que ir a hacer? Leer de nuevo
y leer de nuevo, y leer de nuevo. ¿Y qué pasa con Huidobro? Que esa poesía de Altazor, hace 120 años, sigue hablando ahora, resiste. Sin embargo, esa otra poesía que leímos hace poco, se va a morir aplastado por el viento. No va a resistir. Y eso, en 10 años, ¿no? O en 5 años, o en menos, se habrá olvidado todo eso, ¿no? Y eso es lo complicado, porque en el fondo vamos a tener que seguir yendo a Huidobro. Y lo que uno quiere hacer es, ojalá, aquí hay varias poetas, ir a la Luciana, ir a la Cindy, ir a la Claudia, que también construye cuentos, ¿no? Ir hacia alguien que está vivo ahora y que va a poder de alguna manera pegarse el salto y poder ser lectura más adelante. Sin embargo, así como estamos, no estamos construyendo la posta, no estamos pasando a la posta, y eso es preocupante para nosotros. Por eso que estamos totalmente en campaña de poder realmente traspasar lo que por lo menos a nosotros nos enseñaron, entre comillas, y todo lo que hemos aprendido leyendo, para generar formación y generar una resistencia frente a estos textos. Por ejemplo, inundar las redes con poemas que a nosotros nos parezcan buenos, de buena calidad. Y apostar por eso en todas partes. Y sacar talleres, clases, formación, y esto es parte de esa campaña que ya traemos hace varios años atrás. Otro elemento importante es que el ser humano nunca es un primer tigre, y por lo tanto hay algo que mis alumnos siempre, ya lo he escuchado hasta el cansancio, hay que ponerse a la cola. Cuando la niña o la persona está construyendo en Internet y cree que es un primer tigre, no entiende la cultura. La cultura es un eslabón. El tigre puede creer que es primer tigre y no sabe si va a morir, ¿no? No tiene conciencia de la muerte como nosotros, que somos la única especie que tiene conciencia de la muerte, así que imagínense cómo nos van a pedir solamente felicidad. O sea, póngale a alguien que realmente tenga conciencia de la muerte y a ver si acaso es completamente feliz. No se puede. ¿Me entiende? Tenemos esa conciencia, que somos finitos, ¿no? Que estamos muriendo todos los días. Bueno, somos un eslabón, nos tenemos que poner a la cola. Aquí hay humildad. No somos un primer tigre, ¿no? Respondemos a una humanidad y por lo tanto aquí lo que hay es una tradición, pero la tradición es hacer siempre lo que uno, hacer siempre las cosas de la misma manera. Por lo mismo, la cultura ha generado también una tradición de la ruptura. Es decir, también lo importante es romper esa tradición. ¿Y quién rompió esta tradición? El manifiesto antropófago. Yo esto se lo puedo también hacer llegar para que, digamos, puedan revisar después los manifiestos. Muy interesante son los brasileros. Los brasileros en 1922 señalan una semana que se llama la Semana del Arte Moderna. Aquí hay pintores, hay escultores, hay poetas, todos juntos, ¿no? Filósofos, antropólogos. Es el gran manifiesto antropófago. Usted lo puede buscar y lo va a encontrar en castellano, yo solamente quiero mostrárselo acá, y aquí está este ente, que es muy interesante, este monito, que se llama el Avarporo, que es de Tarsila do Amaral, de una gran artista plástica brasilera. A raíz de eso, ella le muestra, ¿no?, a Oval de Andrade, a su pareja, etc., este monito, ¿no? Y es un cactus, ustedes ven que está deforme, se ve la pierna más grande, ¿no?, la que está delante, con cara de pájaro, ¿no?, prácticamente como se hacía en esa cultura, ese arte rupestre, ¿no? Pienso en la Croix, por ejemplo, que hay un hombre con cabeza de pájaro, y tenemos una rodaja al sol como una rodaja de naranja o de limón, y un cactus. Y esto él lo ve como filósofo, como antropólogo también, y toda esta visión, ¿no? Y genera un manifiesto que es el manifiesto antropófago, y construye todo un mundo experimental, ¿no? Construye una poética experimental. Entonces, es interesante porque ellos también de alguna manera están resistiendo ahí en 1922 frente a ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la guerra estaba encima,
los totalitarismos también estaban encima, ¿no? Las homogenizaciones, como yo la veo ahora en un mall, ellos también la veían a nivel también cultural, y así se vuelve a repetir. Estamos a 100 años de la Semana digamos, de Arte Moderno de 1922, y nosotros como poetas, como escritores, como gestores culturales, como profesores, como seres humanos, debiéramos recibir la tradición experimental latinoamericana, ¿no? Debiéramos entender dónde está el trabajo, dónde está la rigurosidad, dónde está la experimentación, la exploración. Pienso en Vilas Mata, la exploración del abismo también, ¿no? ¿Dónde están los exploradores en todo esto? Porque son ellos los que de alguna manera, ellos, ellas, ¿no? Todos adelante van a poder construir también un camino para nosotros ver dónde nos posicionamos. Y por lo menos yo colecciono todo lo experimental que encuentre. A mí me gustan estas cosas de los manifiestos y de las vanguardias y también de las neovanguardias, que es la construcción del 60 y el 70 después, ¿no? Aquí también tenemos otro elemento de experimentación. ¿Por qué yo les paso esto? Porque yo creo que es algo que está hecho para los 18, para los 20 años, justamente en esta poesía que se está llevando adelante. Porque es esa juventud de los 16 que decíamos el slam, o que llegaba, ¿no? Está llegando esta poesía a los 35, justamente son ellos los que se mueven por buscar lo experimental, por buscar dónde está la creatividad. Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque por mucho que mi espíritu sea joven, yo creo que la generación también más joven es la que está llamada a buscar justamente esta rigurosidad, este trabajo, este grado de experimentación. Porque de ahí viene la rebeldía, la irreverencia, que obviamente no tenemos nunca que perder. Y acá está Venezuela. Venezuela en los 60 generó el techo de la ballena. Bueno, yo no soy creyente, pero para todos los que no somos creyentes, también tenemos que leer la Biblia casi como una novela, ¿no? Como incluso lo señalaba Lezama Lima, ¿no? Lea, le decía Reinaldo Arena, otro gran escritor cubano, lea la Biblia como una novela, ¿no? Bueno, yo tengo que saber quién es Jonás. Y aquí, en el techo de la ballena, hay un manifiesto también de Adriano González que dice, ¿por qué la ballena? Por eso justamente, porque hubiera sido fácil elegir el caimán, ¿no? Ellos están ahí en Venezuela. O porque hubiera sido de señoritos estetas elegir el hipocampo. Claro, porque está criticando esta visión ornamentada, ¿no? Esta palabra tan adornada del modernismo de los que están antes, ¿no? Y también porque la ballena está en medio de la bondad y el horror, sujeta a todas las solicitaciones del mundo y el cielo, con su vientre dignísimo que se ríe de Jonás y se engulle un tanquero de petróleo, toda extendida de uno a otro extremo de la tierra, que casi es la tierra misma, o es el pájaro minúsculo que picotea su diente cariado en el cual nadan los peces, ¿no? Y aquí tenemos, en esta visión, en este párrafo, tenemos hartas cosas. Tenemos la visión de un Jonás que en el fondo era un profeta, ¿no? Que Dios, como siempre en el Antiguo Testamento, le da una orden, y Jonás tiene que ir a predicar a Nínive y convencer a esas personas de que están siendo como idólatras y tienen que convertirse, y él dice, no, yo no quiero, porque le da rabia que Dios le dé una chance a esos idólatras, y no quiere que Dios los perdone, quiere que acabe con Nínive. Jonás es terrible en ese sentido, es más papista que el Papa. Y resulta que porque no lo hizo, él se echa al mar, huye de esa responsabilidad. Por eso que Jonás es eso, el que huye de esa responsabilidad, lo agarra una ballena y lo tiene ahí, entonces lo mantiene 3 días, 3 noches. Y ahí él ora y se convierte, etcétera, y bueno, lo perdona a Dios y lo expulsa entonces a este Jonás de la ballena. Y interesante porque al final ven como la crisis ecológica también lo están viendo, el techo de la ballena, cuando dice, no, se engulle un tanquero de petróleo, ¿no? Esta visión de la ballena como este
este animal mitológico. Y aquí ustedes pueden ver una de las imágenes de su, digamos, de su revista, cómo está utilizada, ¿no? esta ballena. Esto uniendo siempre la gráfica a la poesía o al manifiesto. Eso es algo que nosotros también continuamos. Es decir, la idea buena hay que replicarla. Y en ese sentido yo creo que es súper interesante que se unieran, ¿no? También en el techo de la ballena, los escultores, los pintores, los poetas, ¿no? Y pudieran intervenir, o sea, con todos los recursos digitales que hay ahora, ¿no? Veo sistemáticamente a muchas personas que están trabajando el collage, que están trabajando, digamos, también la gráfica, y que se la están jugando también a través de los recursos técnicos de explorar esta realidad. Entonces, también tenemos ya, está todo hecho, pero también todo por hacer, ¿no? Tenemos que darle esa vuelta de tuerca. Entonces, ¿dónde están los techos de la ballena en este momento? Eso es lo que habría que preguntarse, ¿dónde está en el Perú? ¿Dónde están en Guatemala? ¿Dónde está? Bien. Otra situación más o menos como en el 60 también está el tema de Silvia Plath, que yo Karina. siempre ¿sí? Ay, ¿quieren...? Karina, perdona, te enviaron un mensaje por los comentarios, no sé si lo puedes leer o quieres que te lo lea. Sí, no, lo leo. Dice, por ejemplo, yo soy una enfermera, yo soy enfermera de profesión y tengo en mi vida diaria los problemas de salud de diferente índole corporal y también mental, y probablemente mis poemas salgan así, y eso no significa que sean poemas para sanar, y obviamente son de amor casi siempre. Sí, el tema, mira, a ver, ¿cuál es el tema de la enfermedad? Muchos de nosotros empezamos escribiendo de un desamor, de una pérdida, de que se murió mi papá o mi mamá, o perdimos una pareja. Muchos empezamos también así. Y en el caso de las enfermedades, también es quizá un punto de inflexión en donde quizá, claro, uno se acerca, como la pandemia, queda cerca de la muerte y te mueve toda esa forma de ser de uno, también te relaciona con esos monstruos, con esos miedos, con todo, y obviamente surge la necesidad de la escritura, ¿no? En muchos casos, cuando uno empieza también escribiendo, no sé si es tu caso, pero yo hablo de lo que se llama una erótica del desamparo, es decir, se une porque me sale, ¿no? Me sale como un poema de amor realmente, pero que a la vez también es de desamor y que cruza como una erótica, pero tiene que ver también con este desamparo, ¿no? Entonces tú la puedes ir viendo en tu poética, ¿no? Uno como poeta es su primer crítico, su primer lector, uno más, pero ojalá su primer crítico y su primer lector. Entonces, si es eso auténtico para ti, ¿no? Como tú estás construyendo esa forma tendría que ver los textos realmente, ¿no? Si quisiera, que yo puedo dejar mis datos y ustedes me lo mandan ahí, yo le puedo dar una opinión. Depende de lo que tú quieras construir con eso, ¿no? Porque puede que tú impactes a otro y lo logres remecer, como puede que no. En el fondo también ahí me hace pensar otra cosa. Uno tiene de repente un lector ideal o un lector implícito, etcétera, como señala la teoría. Sin embargo, cuando uno escribe, es tanta la necesidad que también se deshace y traiciona de alguna manera o se aleja de ese lector. Creo que es súper importante también mantener esa libertad, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que a uno le pasa, con todo lo que uno significa, va a llegar necesariamente al otro. ¿Por qué? Porque el otro tendrá otras cosas, otros intereses, otras maneras de poder interpretar ese texto. Entonces, ¿me sale así? Sí, pero no.
esto no es, me sale así, ¿me entiendes? Porque en el fondo estamos intentando construir, o esa es mi idea, tú lo tomas o lo dejas, ¿no? Pero esa es mi idea, estamos intentando construir, ¿no?, una poética que pueda resistir el tiempo, en el sentido de que no sea altamente efímera ni desechable, ¿no? Y ese me sale así puede ser al principio, ¿no? Pero va a tener que llegar un momento que hay una mínima conciencia, e inconsciencia a la vez, porque hay enigma también ahí, en donde tú también ejerzas un grado de intencionalidad. Por eso, bueno, todavía me adelanté al final, pero ya voy a terminar. Vamos a ver cómo el poeta lo que es un trabajador incansable, o sea, se define en la corrección del texto. Ahí es el poeta, ni antes ni después. Entonces va a llegar un momento también en que a ti te aburra cierta forma, cierta manera, ¿no? Probablemente, puede que no, pero si tú realmente quieres crecer en esto, entonces sí vas a ver un cierto grado, yo sí creo, hay muchos poetas que no, un grado de evolución. Algunos hablan de exploración, pero sí, tú te vas a aburrir de tus propias formas y todo, y vas a decir, y para eso, en algún momento te tienes que desentender de tu enfermedad, porque hay una metáfora de las enfermedades, y ahí hay ciertas lecturas que sería bueno hacer, de la Susan Sontag, por ejemplo, hay ciertas metáforas de las enfermedades. No es lo mismo decir sífilis, cáncer, tuberculosis, sida, no es lo mismo. Cada una de esas tiene un relato, y es más siglos, unos siglos, una época, un gesto de época. ¿Me entiendes? Entonces, esas enfermedades tú las tienes que transformar, las tienes que de alguna manera también volver poética, porque si solamente me quieres traspasar las enfermedades va a quedar a ese nivel, y después, ¿no? Después, ¿qué va a pasar después que tú construyas ese poemario cruzado por esa enfermedad? ¿No? Entonces, ese me salen así, en algún momento vas a tener que tomar conciencia de eso y trabajar también conscientemente quizás para otro poemario. Lo importante es que sea completamente auténtico ahora, o sea, que todo lo que tú puedas dar de mejor ahora se construya, ¿no? Se construye ahora. Muchos trabajan para publicar, otros nunca trabajaron para publicar. Eso va a depender mucho también de lo que uno quiera, ¿no? De lo que uno, si lo quiere mostrar o no lo quiere mostrar, si es solamente para uno, si lo va a leer o no lo va a leer. Todo eso es un proceso, pero de que hay que corregir, hay que corregir. También está Silvia Plath. ¿Por qué? Porque yo siempre la saco, porque es un trabajo muy bueno en el lenguaje. Entonces voy a leer un pedacito de la, ¿cómo se llama? Ay, no sé si puedo mover esto. Los tulipanes, dice, son demasiado entusiastas, acá es invierno, vean qué blanco todo, qué tranquilo, qué nevado. Aprendo a estar en paz, acostada sola, en silencio, como la luz se acuesta en estas paredes blancas, esta cama, estas manos. No soy nadie, nada tengo que ver con explosiones. Les di mi nombre y mi ropa de calle a las enfermeras, 30, y mi 40, historia al 16. anestesista, y mi cuerpo a los cirujanos. Si ustedes ven, no hay nadie más enferma que ella acá, ¿no? Porque incluso está en el hospital, todo es blanco, ¿no? Miran cómo extiende, o sea, aprendo a estar en paz, acostada sola, en silencio, como la luz se acuesta en estas paredes blancas, esta cama, estas manos. Y se extiende el blanco. Entonces, es interesante porque les di mi nombre y mi ropa de calle a las enfermeras, ¿no? El poema sigue, ¿no? Es un pedazo que yo saqué, ¿no? Mi historia al anestesista, o sea, justamente al que me va a quitar la historia, al que me va a anestesiar, al que me va a dejar en punto cero, yo le di mi historia. Eso ya es una metáfora importante. Y mi cuerpo a los cirujanos, ¿no? O sea, yo puedo estar muy enferma, pero para poder expresar el lenguaje, para poder realmente volverlo poético y hacerlo saltar más allá de cualquier enfermedad que yo tenga, ¿no? Cualquiera, mental, física, lo que sea,
tengo que trabajar, tengo que corregir, tengo que ser capaz de alguna manera generar estos recursos poéticos. Y para eso es mucha lectura, porque es lectura de otros poetas, ¿no? Es una lectura incansable. Esto es para un trabajador incansable, ¿no? Es casi, fíjate lo que yo pensaba, hace poco hablé con una enfermera por los turnos, por esa presión que tiene el sistema sobre las enfermeras, ¿no? En este caso es también un trabajador de turnos largos. Aquí tenemos también otra apuesta. Voy a ir un poquito más rápido. Este Juan Luis Martínez, que también es interesante, porque alguien podría decir esto no es poesía, pero resulta que, bueno, esto se llama La Nueva Novela de Juan Luis Martínez del 77, él le puso así La Nueva Novela, ¿no? Hizo 2 o 3 libros y con eso cambió la poesía chilena. ¿Y por qué le ponen nueva novela? Porque al final hay una crisis de los géneros final. Esto es poesía, ¿no? Y también muchas de esta creatividad, de esta experimentación, fue mirada en ese momento, no fue muy bien recepcionada. De hecho, a él le costó mucho publicar, porque era difícil además de publicar este texto. Entonces aquí tiene un texto que es la página 56, ¿no? Con digamos, un dibujo, que ahí ustedes pueden también ver. Dice la página 56, repite la pregunta de la página 23 también de la nueva novela, que dice, una estrella fugaz cae en su mirada. Esa es la pregunta. Una estrella fugaz cae en su mirada. ¿Qué hace usted? Y agrega una respuesta. La longitud de la línea que describe la estrella en su ruta oscilante, desde que se desprende de un fondo de astros lejanos hasta caer en la mirada, solo podrá ser juzgada o medida por el ángulo de convergencia de los ojos sobre la fugacidad de la estrella, así como el enfoque de los haces cónicos sobre el punto central de los 3 dibujos superpuestos. Y aquí tenemos estos 3 dibujos superpuestos, ¿no? En donde hace toda esta representación de la estrella fugaz cayendo en mi mirada. Y es parte de un artículo que saqué sobre una parte, una sección de la nueva novela, y esto ya es mío, una reflexión, dice. Desde el curso científico sabemos que la estrella no cae en nuestra mirada de manera literal, sino que entra en nuestro campo visual. Pero poéticamente no solo entra en nuestro campo visual, sino que también en un campo indefinido, la mirada, que incluye nuestro campo perceptual, porque una estrella fugaz no es cualquier estrella, es un fenómeno fugaz y extraño al cual los seres humanos desde la antigüedad le han endosado la posibilidad de concedernos deseos, es decir, alterar el destino del hombre, el fatum, ¿no? El destino. La estrella fugaz es una representación de otra representación. ¿Me entienden que esto es difícil porque hay que pensarlo? Y que hay mucha gente que se ha dedicado a esto casi toda su vida, ¿no? Y que es un trabajo riguroso, valioso, que no podemos de alguna manera vaciar, sino que de alguna manera también podemos ponernos a la cola y darnos la oportunidad de poder leer estos textos y volver a leerlos y volver a leerlos. Y aquí como Juan Luis Martínez de alguna manera me demuestra que no estamos tan lejos de la ciencia, que con ese lenguaje científico también hay una poética, solo que tengo que trabajar, tengo que ser capaz de hacerlo. ¿Cómo lo hilvano? No es fácil, ¿no? Entonces, él logró, sacó una cantidad de ejemplares nomás y los serió, creo que eran como 150 o 200 ejemplares, y eso se venden, pero súper caro ahora, bueno, son parte de la fundación. Sin embargo, hace poco fue subida la nueva novela en la Fundación Juan Luis Martínez, y usted también cada uno la puede descargar. Uno del 77, o sea, nosotros habíamos caído en dictadura 73, ¿no? Un libro en un apagón cultural, ¿no?
En lo peor de Chile, ¿no? Él es capaz de poder experimentar, de poder, a lo mejor lo mismo que nosotros como en la pandemia, ¿no? Tiene que haber quedado ahí como detenido, paralizado como los conejos con la luz, ¿no? Y ahí logra poder construir algo que tiene que ver con la ciencia. A todo esto, nunca pisó en la universidad, siempre trabajó de librero, etc. No estamos hablando aquí de una educación formal, sino que de una búsqueda constante, supongo que de enciclopedia, de libros de ciencias, de matemática, porque le gustaba la fotografía, le gustaba todo. Y eso es importante. Un poeta le tiene que gustar todo. O sea, no hay ningún campo vedado. ¿Por qué? Porque todo es aprovechable, no solamente mi vida. Y de hecho, creo que los mejores se alejan, se terminan aburriendo, saturando, creo que eso está como para unos primeros poemarios de su vida, y logran y decir, bueno, soy mi vida, ¿no? Pero muchas cosas más, ¿no? Entonces me pongo a reflexionar sobre los vínculos también, pero también sobre mis formas de pensamiento, sobre la ciencia, sobre las matemáticas, o queremos las mujeres quedar solamente metidos en esta educación sentimental, ¿no? De los franceses del siglo XIX, ¿no? O relacionados solamente con los sentimientos, con la naturaleza, y eliminar la cultura y el pensamiento, porque si no, no valdrá de nada haber entrado en las universidades ni nada de eso, porque esto es cultural. Y quería terminar con esto, algo que dijo Auden, ¿no? Un poeta también que, bueno, yo cada cierto tiempo leo, el libro se llama El arte de leer, y es de consulta, por lo menos acá, habla de un poeta como trabajador incansable, que eso, el trabajador incansable es de otro poeta acá, Claudio Bertoni. Cuando yo se lo escuché, yo dije, sí, es eso, un trabajador incansable. A ojos de otros, cualquiera que haya escrito un buen poema es un poeta. Ante sus propios ojos, un poeta solo es tal mientras hace las últimas correcciones de un nuevo poema. Momentos antes no es más que un poeta en potencia. Al momento siguiente solo es alguien que ha dejado de escribir poesía, quizás para siempre. Puede aplicarse perfectamente, dice Auden, a cualquier artista. Y de alguna manera yo puse ahí algo que yo creo que lo que nos dedicamos a esto lo recordamos siempre. No soy un poeta para siempre. Solamente ahí cuando corrijo. Antes en potencia y después puede que no vuelva a escribir más. Y eso es importante. Por eso que lo que realmente estoy construyendo en el texto no tengo que darlo por ganado para siempre. Tengo que seguir trabajando. Entonces, este taller es un llamado, ¿no?, a valorar la tradición, a poder romper la tradición después de haberla comprendido, haber caminado con los zapatos, a poder hacernos tomar conciencia de cómo estamos construyendo esta poética también a través de las redes, a ver cómo vamos nosotros a posicionarnos en el mundo, porque incluso las imágenes y también nosotros estamos llamados a posicionarnos en el mundo, ¿no? Y desde esa posición poder realmente hacer todo lo que nosotros hacemos, o sea, nuestras profesiones, nuestro despliegue en el mundo, yo creo que tiene que tener un cierto nivel de coherencia. Yo creo todavía en la coherencia. Quizás transitoria, ¿no? O por una aproximación no completa, ¿no? Quizás con las paradojas, las antinomias, todo lo que en profunda contradicción, pero creo que uno tiene que actuar, pensar y decir en la misma dirección, porque si no, bueno, no puede dedicarse a ser profesora primero, no puede dedicarse, no tiene que renunciar a la intelectualidad, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a poder decir algo? Y sobre todo, para ser escritor tiene que trabajar mucho y lograr un cierto nivel de coherencia, porque de alguna manera tiene que saber qué decir, contra qué va a decir algo, ¿no? Pero sobre todo cómo lo va a decir, ¿no? Eso ya lo señaló Sartre, ¿no?, en los 60 también. Entonces, ¿cómo? No es el qué nomás, no es expresar sentimientos nomás. Aquí está el cómo,
yo voy a decirlo porque yo digo con el lenguaje. No es sentir solamente lo que yo estoy haciendo con un poema. Yo estoy diciendo con el lenguaje. Es el lenguaje el que dice. Y el lenguaje, al decir, a yo establecer un artificio, al establecer un mecanismo de lenguaje, yo tengo que trabajar con esa, mi única, es como para el pintor la pintura o la escultura, la piedra, es el insumo fundamental, el lenguaje, ¿no? La palabra. Entonces, ¿cómo la voy a trabajar, no? Y obviamente es importante también para nosotros contra qué lo voy a hacer, ¿no? Pero eso, bueno, ya son palabras mayores, no hay una intelectualidad que uno tiene que ir construyendo a través de, no sé, 10, 20 años. Esto es para largo, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Así que bueno, esa es mi postura, no sé si tenían otro chat y alguien me pregunta aquí, ¿hacia dónde va la poesía en el siglo XXI? Mira, yo creo que esta poesía, la que de alguna manera, las dos, un poco, los dos corpus que revisamos, la primera se va a perder como lágrimas en la lluvia, no va a resistir. Esa es mi aspiración, realmente. Mucha de la mala poesía no va a resistir, incluyendo la de uno, que en parte también es mala, o sea, de 33 poetas, de 33 textos de ese atelier, un poeta sesentista, 2 o 3 valdrán la pena, pero hay que construir los 33, ¿no? Mucha se va a perder, pero esta que le he mostrado, así a nivel de pantallazo, el manifiesto antropófago, el tema del creacionismo, el techo de la ballena, y Juan Luis Martínez y todo, va a seguir hablándonos. Y así miles y miles de personas, de poetas y de esa poética en sentido amplio que está en distintas partes de Latinoamérica y que hay que irlas buscando porque muchas veces no la pasan en las universidades y las tiene que ir buscando uno. Es un camino muy solitario en ese sentido. Y juntarse con otras personas que también van a ir buscando otros, ¿no? Mientras vamos a estar siempre arremetidos por una cantidad de textos malos, ¿no? Y vamos a tener que ser capaces de dirimir, y eso lo único es leyendo poemas muy malos, ¿no? Y también leyendo textos muy buenos, que uno dice, no sabe, igual que un escritor, uno no sabe lo que quiere ser como escritor, pero sabe lo que no quiere ser. Yo no quiero, por ejemplo, el reflejo, ¿no? No quiero que me exijan la realidad, sin embargo mis textos están cruzados por esa realidad, pero no quiero que me lo exijan. No es importante la causa, es más importante el trabajo con el lenguaje para uno. Entonces, el escritor sabe lo que no quiere ser, eso es importante. Entonces, preguntárselo. Y sí, me gustaría que lo leas porque creo que no entendiste. Sí, sí, lo leo y ahí intento y trato de entender de alguna manera lo que tú me dijiste y podemos seguir conversando también. A mí me encanta leer poemas y todo, lo que sí que tienen que aceptar un poco la crítica porque ahí sí yo soy implacable. De hecho, no, hasta mis amigos y todos nosotros debatimos de nuestros textos y también lo hacemos con el arte igual. Sí, pues ahí no hay consideraciones familiares, como lo suicida los poetas debieran tener, ¿no? Como ahí no hay consideraciones de amigos también. Bueno, es mi propuesta, porque también uno lo puede mandar a otro lado y puede resultar que la otra persona te diga otra cosa, pero de manera auténtica yo sí voy a decir la verdad. Eso es lo que yo me puedo comprometer. Eso, no sé si quieren algún comentario, alguna cosa, y bueno, establecer la relación directa, cuenten conmigo para todas las cosas que necesiten. Quizá a lo mejor Rodrigo me puede ayudar, que podemos mandar mi correo o el correo de Plexo América para que puedan irse, ¿cómo se llama? Comunicando directamente con nosotros. Sí, eso estaría muy bueno. Yo también tengo en las redes a Plexoamérica y el correo de Karina.
Rodrigo seguramente lo está buscando también por ahí, que es tan hábil con esto. Ahí está. Y si no, recuerden también bueno, que se pueden contactar directamente con la alianza y también les facilitamos los datos de Karina, de Rodrigo, de Plexo América. Ahí sí. Sí. Ahí Si dejé de si tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacer antes de ya partir esta noche. No, muy bien. Karina, muy agradecida con tu participación esta noche. Muy agradecida. ¿Han Quiero que me escrito? pregunten algo. Ay, perdón, ¿han escrito? Ah, no, ya. No, pero quiero que me pregunten algo. Nadie tiene nada para decir. También pueden hacer un comentario, ¿no? Sí, no necesariamente que me pregunten, sino que comenten porque eso es interesante que están vivos. Saber que están vivos. Ay, no, Yo tengo una pregunta. ya, ahí no sé, no puede cerrarlo, espérate. Es que quería cerrar esta cosa, ya. Ahí sí, es que nos vemos más grande, ya. Yo tenía una pregunta. Pues, Ya, Claudia, ahí. si se escribe cuento, ¿es bueno leer poesía o es bueno centrarse en un tipo de lectura para mejorar lo que uno está escribiendo? Todo, Claudia, matemáticas, ciencias, cine todo el tiempo. Si quieres contar una historia, es una poética en sentido amplio, las exposiciones, tienes que tratar de ir una vez a la semana a algún lado, la naturaleza, todo lo que tú puedas explorar, los vínculos, una buena terapia con psicoanálisis o con psicólogo, un humanista transpersonal, no sé, pero una buena terapia ayuda mucho también, saber de antropología, sociología, psicología, todo. Un cuento es mucho más exigente porque tienes que, ver la crisis de los cuentos, que lo vamos a ver también en clase, ver el desarrollo de lo que es un concepto de un cuento tradicional y después también la crisis del cuento en el 60 en adelante, para que se llame en algún sentido relato. Entonces, es casi la entrada chiquitita a una novela, ¿no? Que ya son palabras mucho mayores. Entonces, tienes que manejar de historia, de discurso y el manejo de la construcción de personajes. Entonces, ahí es importante los rusos, ¿no? El siglo XIX, los franceses, pero también los latinoamericanos, porque como eres de Guatemala, también tienes que generar una relación con lo que estamos leyendo, con Asturias, pero también con Flores, con el que me llegó con el Arango, ¿no? Con los poetas y también con los colectistas buenos guatemaltecos. Es decir, ponerte a la cola de tu propia tradición. Y eso es difícil, o sea, son años. Por eso que hay que empezar luego, porque no tenemos todo el tiempo. Entonces, a mí me ha costado mucho ponerme a la cola de una tradición chilena porque tengo, pero muchos poetas, además los dos Nobel, etcétera. Pero imagínate los argentinos los que les cuesta ponerse a la cola de los cuentos, con Borges nomás ahí, Cortázar, etc. O sea, va a depender de cada tradición latinoamericana la exigencia mayor que tenga. Sí, gracias, muy claro. Berenice quería leer un poema suyo, pero Berenice, lo que te recomiendo es que si quieres leernos un poema sería fantástico, pero lo del análisis sí que te lo haga de forma, el comentario de Karina de forma personal, porque es mucho más largo, imagino, y para que pueda darte, ¿no? Claro. Ujú. Pero Sí. si quieres leernos, está perfecto, ¿no, Karina? Sí, y lo otro, Berenice es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí. Puedes mandarme al correo ahí que puso plexomérica @gmail, Rodrigo, o a YouTube, me los puedes mandar y ahí nos Acá. quedamos contactadas y podemos darnos porque la idea es que vea un corpus y después te pueda dar una idea de lo que yo veo, lo que estoy viendo ahí. Así que bueno, porque así terminamos con poesía. Lo leo. Ya, ok. Gracias. Mira,
Este poema, yo hice un poemario en pandemia, entonces desde el 2020 y terminó desde el año pasado, en el 2021. Entonces hice prácticamente lo que iba sucediendo día a día. Entonces lo titulé Nocturna, y es porque hubo mucha corrupción aquí en mi país, ¿no? Y sobre todo con los medicamentos, con las camas, con todo eso. Entonces dice Nocturna. Dice, de la noche o del día, estrella fugaz, perdida en el horizonte, nocturna curiosidad, como una tentación que confunde los sentidos, de una vida complicada, de una vida sin final. Mas me persigue en el camino, como estrella fugaz se apaga en el horizonte. Y quizá caminando en tinieblas está, y si alumbrarla con la mía quisiera, nocturna también será. Pasear mi vida quiere, bella y hermosa es en la oscuridad y blanca en el día sin faz. Caminando en la noche, nocturna va, absorbe la luz de la vida. Ella brilla perdida, nocturna es al final. Y tiene que ver con la estrella fugaz de lo que estábamos hablando. Es que esta es de corrupción. Sí. O sea, había una señora que se adueñaba de las camas y las vendía, ¿no? O sea, no le importaba que los pacientes se mueran, ¿no? ¿Es desde el Perú? Entonces, sí, mucha corrupción en pandemia. Sí. Entonces, esta señora se suponía que era pues una alta ejecutiva, tenía un alto cargo, ¿no? Entonces ella estaba a cargo de salud, ¿no? Por decir así. Y entonces, hizo pues tremendas cosas, ¿no? Entonces, sin importarles, brillaba tanto. Entonces, eso es más o menos como yo lo pongo, ¿no? Así. Bella y hermosa es en la oscuridad y blanca en el día sin faz. Entonces, ¿dónde está? Bueno, algo así. Eso. Sí. Te... Bueno, no lo sé, estoy tan nerviosa. No, no te preocupes, te interpeló esa situación, Sí. el tema de la corrupción, que es algo que también nos atraviesa a todos, ni hablar de Guatemala. Claro, es que de repente habían camas, algunas camas, y entonces traficaban porque tenían que pagar por esas camas, ¿no? Pero yo acá lo puse en mi estilo, ¿no? Sí. O sea, no tanto así me corrupta ni nada, pero eso fue sí, lo me que gustó eso. Sí, sí, porque está metanforizado, de hecho puede ser cualquier cosa, también tú lo puedes aplicar a otras cosas también eso ahí, la estrella fugaz. Así que, mira, mándame todo lo que puedas y ahí yo lo leo y te doy como mi opinión de las cosas y todo, y te puedo a lo mejor también recomendar ciertas cosas que a lo mejor pueden servir en relación a la temática y todo. Tú eres profesional, pues yo soy un aprendiz, ¿no? Sí. Oye, pero la verdad, es como de ida y vuelta esto, porque uno se dedicó a esto, pero obvio otros tienen otros saberes. O sea, al final nos complementamos. Sí, pues después yo hice prácticamente para la muerte, ¿no? Pero, o sea, yo le titulé Una fiebre. ¿Te puedo leer, por favor? Sí, puedo leerlo. Mira, dice, una fiebre, noche larga y lúgubre, arrasar mi vida quieres hoy. Pasas por mi lado y al verme sonreír te alejas asustada. ¿Te asusta que dirán o que te digan, no eres nada? Disfrazada de moño y sombrero saliste hoy, mas si quieres atraparme, ve y corre tras de mí. Dime quién eres, escudera de la noche, por diosera de la vida, que colma los sentidos, de tu vida magra y percudida que sucumbe hoy. Y cuando calme el frío, se acabe la noche y llegue el día, despertar quiero en los brazos de mi amor, vibrar cada mañana con la salida del sol, y al calor de su fuego despertar. Mas tú con engaños vienes otra vez, lúgubre y tenebrosa, noche larga y fría como el espanto. La más larga y la más fría pronto acabará. Mas si te veo, no te miro,
porque no te he visto. Mm, Este claro. poema, o sea, de la muerte, ¿no? O sea, fue Ujú. muy fino. Ujú. Ujú. Berenice, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por compartirte, por leer tu poesía. Muchas gracias por tener la confianza también para hacerlo en esta noche. De verdad estamos muy agradecidas por eso. Y bueno, qué bueno que hayas podido entrar. Ahí tienes el contacto de Karina directamente. Y a las personas para las cuales quede este video, recuerde que pueden entrar a la página de Plexo América o pueden contactar con la Alianza Francesa también para pedir los datos de Karina, el correo, igual para todos. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias, Karina, por estar siempre atenta al llamado al festival. Gracias, Rodrigo, también. Y bueno, De nada. a todos los asistentes, un abrazo hasta Chile enorme. Y bueno, como También siempre, a Guatemala, a California, que por ahí estaba también. California, a todos. Que estén sí, bien. Ha sí, sido sí, bonito. que Seguimos estemos muy hablando bien. en otra oportunidad. La Ya otra nos oportunidad. Un vemos. Chao, que abrazo estén grande. bien. Ya, ya, pues. Que la poesía nos siga Ya. uniendo. Chao, chao, Sí, Karina. Hasta Ujú. luego. que estén bien.